mañana con 5 minutos. El fin de semana escuchábamos a expertos señalar que había que tomar en cuenta el ejemplo de lo que había ocurrido en Alemania, en Canadá, en el Reino Unido, para quebrarle el espinazo a esta línea empinada que había resurgido en una segunda ola con las variantes de las cuales se han hablado. ¿Qué está pasando en Alemania? Estamos precisamente en comunicación con Mónica Kotler, que está familiarizada con temas de salud. Está en Mainz. En esta ciudad está una de las empresas que se ha mencionado también en los últimos tiempos, la empresa BioNTech, que está desarrollando la vacuna y que está comercializando Pfizer en todo el mundo. Ustedes recuerdan ese tema y ese nombre. Y también BioNTech está haciendo estudios clínicos en nuestro país con empresas startup de biotecnología alemanas. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué podemos sacar en blanco y negro? Hemos señalado que efectivamente no tenemos la espalda económica que puede tener un país como Alemania. Sin embargo, es importante señalar que hay más de 2 millones de infectados, que hay alrededor de 50.000 muertos, 47.800, etcétera, etcétera, y que han tenido que hacer una cosa sumamente drástica. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Mucho gusto. Muchas gracias por estar con ustedes. Bueno, inicialmente eso, ¿cómo se ha vivido en carne propia el hecho de que efectivamente hubo un relajamiento, como hubo en el mundo entero, ¿no? A propósito de la llegada de Navidades, en fin, festividades, y luego las decisiones que se han tomado que han sido contundentes, por lo menos en Alemania, se cerró la cosa. ¿Cómo están viviendo ustedes vinculados a esto y a comenzar el proceso de vacunación para tenerlo en cuenta, ¿no? Ya. Mira, la situación es muy difícil aquí y en todo el mundo. Las cifras de contagios son muy elevados y llevaron al sistema de salud, que es extraordinario, hasta sus límites. Esto hizo que tanto los científicos como el gobierno tuvieran que tomar medidas muy drásticas desde el mes de noviembre para intentar disminuir el número de casos. En diciembre se vio de que no podíamos bajar los números y que si esto seguía aumentando en esa manera, el sistema iba a colapsar más o menos en Navidad. Y por eso, por primera vez en la historia, en toda Alemania se cerraron las tiendas, se cerraron los restaurantes, se cerraron los hoteles, en fin, todo en el mes de diciembre, o sea, en el mes de mayor consumo. Estuvimos todos en nuestras casas, o la mayor parte de la población, porque si no, esto hubiera sido realmente una catástrofe terrible. Con estas medidas se pudo manejar, o sea, el sistema no colapsó. Efectivamente, nos salvamos de esa situación terrible, pero se ve que el virus ya se encuentra en todas partes, o sea, no se pueden bajar las cifras por el momento. Y esto es muy preocupante, ¿no? Entonces, los científicos nos presentan diariamente, ellos son los que están en televisión, ellos son los que están en los podcasts, los que nos educan como público, y los políticos escuchan cuidadosamente lo que dicen los científicos y toman las decisiones que se tienen que tomar, aunque estas son muy fuertes. Mónica Kotler, hoy día nos van a... ¿Qué tal, sí, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal? Justamente quería preguntarle lo que se espera que se anuncie hoy día. Adelante, por favor. Mira, en realidad todavía no se ha expresado. Lo que se espera es de que las medidas se extiendan hasta el 15 de febrero. Esto significa que, por ejemplo, los colegios, aquí estamos en época de clases, estamos en épocas además de exámenes, o sea, en épocas importantes en los colegios, y sin embargo los colegios van a seguir cerrados probablemente hasta mediados de febrero. Reabrirlos es una de las primeras prioridades, pero para eso se requiere primero disminuir el número de contagios. O sea, hay una cifra digamos, a la que se quiere siempre llegar, que es la de un máximo de 50 contagiados por 100.000 habitantes. Porque esta es la cifra con la que en la primera ola Alemania pudo manejar muy bien la pandemia. Cuando el número es suficientemente bajo, es posible ubicar a los contactos y cerrar las cadenas de contagio.
con ¿Qué sabemos, Mónica, sobre la disposición de los alemanes a dejarse vacunar y sobre la tendencia de algunos de ellos a automedicarse, justamente sobre la base de estas explicaciones que los gurúes epidemiológicos hacen en los medios de comunicación? Mira, en primer lugar, en Alemania todo el mundo sabe que no sirve para nada automedicarse. Uno puede, con la automedicación, empeorar todo. No existe, desgraciadamente, ningún medicamento, ninguna solución para poder prevenir la gravedad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, no a la automedicación, eso es algo absolutamente aceptado. O sea, a nadie se le ocurre hacer algo, ingerir algún tipo de medicamento pensando que va a ayudar a prevenir. Respecto a las vacunas, en los últimos meses todos hemos ido aprendiendo, nos han ido explicando mucho acerca de las diferentes vacunas, de cómo han sido todos los exámenes clínicos, con qué rigurosidad se han hecho las pruebas, el largo y difícil camino hasta que las vacunas se han ido poco a poco, diferentes tipos de vacunas se han ido ya, homologando para el mercado. Y entonces con todo esto hay cada vez más parte de la población que está dispuesta a vacunarse, porque de lo que somos conscientes es de que solamente en el momento en el que una gran cantidad de la población esté vacunada, se calcula más o menos el 70%, recién allí vamos a poder realmente tener un control general sobre esta pandemia. Mónica, yo quería preguntarle cómo es que el Estado, cómo es que las autoridades en salud, básicamente en Alemania, han manejado el tema de la comunicación hacia la población para evitar justamente verse afectados ellos por versiones falsas, inclusive con relación a la vacuna que hacía referencia a Fernando, y las medidas de prevención. ¿Cómo ha trabajado ese aspecto la autoridad en Alemania? Mira, yo diría que el tema número uno es la educación. O sea, el que todos los medios masivos, sean escritos, sean televisión, pero también en las redes sociales, se trata de difundir realmente la verdad y los contenidos. Es un tema difícil porque es complejo, ¿ya? Sí. Entonces hay que recoger a la gente ahí donde la gente está. La gente muchas veces tiene miedo porque no está informada. Y entonces, para decir verdad, también en Alemania existe gente que no está informada y que tiene miedo y que dice que no se va a vacunar. Pero no es una mayoría de la población, por suerte. Me dice una compañera, una colega periodista en Alemania, Cecilia Laca, que solamente el 1% de la población ha sido vacunado desde que empezó este proceso de vacunación y que hay en por lo menos 6 estados federados donde siguen abiertas las clases. No es una cuestión nacional. ¿Qué información hay sobre eso? Mira, sobre las vacunas, justo antes de esta conversación acabo de ver que acabamos de pasar el 1.000.000 de vacunados. O sea, somos 84 millones de habitantes y tenemos vacunados 1.3 o 1.4 millones. Ese es sobre el número, y esto se espera que vaya incrementando justamente en las próximas semanas, ¿no? Semanas y meses. Y en el medio hay elecciones en estados federales también, ¿no? Sí, este año es un gran año de elecciones, tanto en estados federales como en septiembre a nivel nacional. O sea, es obviamente un tema político, pero creo que en esa medida no hay, digamos, gran discusión, en el sentido de que si bien la vacunación va a ser voluntaria, lo que se trata porque es hay resistencia también en la vacunación, dice, porque le pregunto por las comparaciones que tenemos con nuestro país, ¿no? O sea, hay un porcentaje importante que se resiste a la vacunación también. Sí, pero lo que se ve es que la gente que más se resiste es la gente que no está bien informada. Aquella gente que solamente se informa, digamos, en su burbuja de las redes sociales.
¿no? Entonces, si alguien, digamos, es alguien que ya tiene temor a la vacuna y está permanentemente en las redes sociales viendo lo que sus iguales ponen, claro, entonces sigue pues en esta misma burbuja. Ciertamente, es importante tenerlo en cuenta justamente porque eso también pasa en nuestro país y de una manera muchísimo más amplia por las razones que todos conocemos. Tenemos que agradecerle, Mónica, por estar con nosotros. Importante sacar lecciones, más allá de que sean países que podrían tener una mejor respuesta, están atravesando circunstancias tan difíciles como las que estamos empezando a atravesar nosotros en esta segunda ola. Vamos a una pausa y regresamos.